para la gente que me está escuchando, estamos en contacto vía Zoom con la periodista de investigación Marianela Montenegro, desde Cochabamba, Bolivia. Poneme el audio, Ayrton, por favor, el tema que vamos a tocar hoy con ella. Por 4.500 millones de dólares. Crean la cuenta fabulosa para traer nuestros ahorros y poder camuflar el lavado de dinero de Romero y Cronenbold. Cronenbold le regaló tierras, propiedad del municipio de Barnes, a Julio Novillo, el multimillonario. ¿Escuchás ahí, no? Que se hizo aún más rico con el famoso parque industrial latinoamericano. El hijo de Dardo. Cristian es gerente de innovación y desarrollo del Banco Facil. El Banco Facil es la lavandería que tiene más sucursales en todo el país. El Facil tiene cientos de millones de dólares metidos en empresas cruceñas como Nueva Santa Cruz y la Clínica Las Américas de Luis Fernando Camacho, Unifrance, UNAGRE. ¿Qué más habrá? Exigimos justicia para las familias bolivianas ahorristas. Exigimos cárcel para los maleantes. ¿Dónde mierda está nuestro dinero? Bueno, ahí lo ahí escucharon, ¿no? deberíamos incorporar el ferrocarril, deberíamos incorporar el teleférico, deberíamos incorporar incluso paquetes accionarios de las empresas de los bolivianos. Recuerde, Modesto, que han utilizado estos la participación popular simplemente para desvalijar al Estado. Se han hecho propietarios no solamente de tierras en Santa Cruz, son multimillonarios. La cúpula del masismo es multimillonaria mientras engaña a gente humilde, a gente ignorante, a gente estupidizada por los medios globalistas y paraestatales. Recuerde que ellos, mediante extorsión, se han hecho de una red de medios de comunicación en Bolivia por donde esconden la verdad, donde persiguen a periodistas que decimos la verdad, que queremos una patria libre, una patria con derechos y garantías para todos los bolivianos. Pero sin embargo vienen aprobando leyes totalmente extorsivas, leyes que son persecutorias a los ciudadanos que han trabajado su patrimonio durante años, saliendo del país o quedándose en el país con enorme sacrificio. Ahora le quieren preguntar de dónde provienen estos recursos cuando a quienes se les debía preguntar es a ellos. Recuerde que Estás hablando de la ley 280. De la ley 280, de la ley 913, de todas aquellas leyes persecutorias y distractivas que se están aprobando para perseguir a cada ciudadano que se oponga al régimen. Y lo peor de todo es que estamos hablando que esta cúpula masista, donde incluyó a Álvaro García Linera, a Juan Ramón Quintana, a Felipe Cáceres, el ex zar de la droga, al actual zar de la droga, y que todo ese cartel gigantesco que se ha dividido el territorio en Oriente y Occidente, tiene una enorme cantidad de tierras. Por ejemplo, en el sur de Bolivia han expropiado toda una comunidad de enorme cantidad de hectáreas de las que se han apropiado en el sur del país. Lo mismo la comunidad Ojo de Agua, por ejemplo. Le hablo de Cochabamba, con todos los alcaldes dedicados a cambiar el uso del suelo, a volver las tierras municipales para que sus alcaldes generen una expropiación total de una cantidad enorme de comunidades a las cuales han engañado, mi querido Modesto. Entonces, esos proyectos que están mencionados en ese audio, que es la Clínica de las Américas, donde tiene un factor enorme de complicidad Luis Fernando Camacho. En la caída del GONI nos impusieron a Evo Morales, y en la caída de Evo Morales nos impusieron ellos mismos, los grandes poderes transnacionales que son cómplices de toda la delincuencia masista porque operan para ellos con narcotráfico, operan para ellos brindándoles concesiones territoriales, operan para ellos dándoles todas las posibilidades de explotación sin pagar regalías, sin pagar fichas ambientales, contaminando nuestros ríos. Actúan en total complicidad y obviamente los protegen, les ayudan a permanecer en el poder, les ayudan a hacer fraude
y todos estos organismos internacionales están coludidos con ese poder transnacional como la OEA, la ONU que tiene gran cantidad de tentáculos. ¿Quién sabe que el Fondo Monetario Internacional es parte de Naciones Unidas? ¿Quién sabe que todo lo que es la seguridad operacional con el proyecto OASI que tiene que ver por la seguridad operacional, los permisos a los aviones del narcotráfico y toda aquella historia, pertenece a Naciones Unidas y no le quitan la categoría? Todos los proyectos que tienen que ver con la World Wide Fund, con acuerdos que han hecho para quitarnos la soberanía territorial, para llevarnos a una hambruna y a un proceso de esclavización. Es esta cúpula, un grupo de empresarios de la oligarquía chilena, la cúpula del masismo, y que por supuesto está operando con transnacionales en desmedro del pueblo boliviano, incluso aprovechándose de los masistas que creen en ese supuesto proceso de cambio, que creen en ese discursito ridículo de las izquierdas y derechas. A la gente hay que decirle, las izquierdas y derechas han sido formadas por las transnacionales, el comunismo ha sido formado por las transnacionales para destruir países, porque el comunismo y el populismo destruye instituciones, destruye valores, destruye países, y eso es detrás de esos que están. Incluso Estados Unidos es una colonia de Gran Bretaña. Esta familia que dice que esos seres despreciables que habitan el planeta tienen que desaparecer, y ellos son dueños de farmacéuticas, de armamento. Estamos hablando de los Rothschild. De los Rothschild, de los Rockefeller, de los Warburg, de todo ese grupo que se llama la Red, que han conformado la Red. Y su historiador oficial ha develado todo lo que ha significado el acceso a toda esa documentación. Ellos han provocado las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para vender sus armas, para destacar su hegemonía, para fundar entidades como Naciones Unidas, como la OEA, que prácticamente con esos tentáculos nos sojuzgan, nos hacen creer que luchan por derechos humanos cuando todo es una falacia. Ahora nos están metiendo el abortismo, el matrimonio gay, el animalismo, crear derechos a los animales para que nosotros estemos impedidos de comer carne. Por eso están matando vacas en Argentina, por eso están disparando y fumigando, disparando mosquitos que tienen mayor fortaleza con la Fundación Gates y el Target Malaria, han logrado hacer que los mosquitos sean mucho más fuertes y los han disparado en Colombia, en Sudáfrica, en Bolivia mismo, en Santa Cruz. Y entonces, estos no son temas conspiranoicos como estos, sus propios medios hacen creer al mundo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en Bolivia? Una cúpula de delincuentes, como siempre han conformado, porque, por ejemplo, para robarnos el estaño usaron un testaferro, un palo blanco, como era Patiño. Ahora César Navarro es otro testaferro que está ayudando a robar la mina de plata más grande del mundo, como es... César Navarro, ¿en qué iba a trabajar, Marinela? ¿Cómo? ¿En un Porsche? César Navarro, ¿en qué iba a trabajar? ¿En un Porsche? ¿BMW? ¿En qué vehículo iba? Iba en bicicleta. Ya en sus primeros atisbos en la política andaba en bicicleta, al igual que Iturri, al igual que todos esos millonarios que hoy están haciendo estragos con nuestros países. Y lo propio ocurre en Argentina, lo propio ocurre en Colombia. Lo único que ellos quieren es recuperar. Primero han recuperado su colonia estadounidense, su colonia americana, han impuesto todo lo que eso son los bancos centrales para controlar a través de la deuda a todos los países, porque ellos te prestan dinero, te imponen leyes, cambios a la constitución, te imponen toda clase de situaciones que hagan crecer el aparato público, que hagan crecer los bonos, las dádivas, para que el Estado fracase, quiebre, para que el Estado no llegue con educación, con salud a la gente, para que terminen extorsionando a los ciudadanos. Entonces, de una vez por todas, la gente tiene que salir de su letargo, de esa su ignorancia, tiene obligación de formarse, de informarse respecto a lo que está ocurriendo con sus países. Acá, la cúpula masista, conformada por Álvaro García Linera, por Hugo Moldis, por Romero, por
César Navarro, por una cúpula de empresarios cruceños. ¿Qué papel juega Quintana ahí? Quintana y Evo Morales, ¿qué papel juega? es el representante de George Soros, el ex agente de la CIA, de la inteligencia británica, ex agente de la Mossad. Todos estos son simplemente testaferros, palos blancos de esa familia que quiere deshacerse de la humanidad mediante hambrunas, mediante guerras, mediante la colonización de los países. Y para eso nos han mandado ONGs, para eso nos han impuesto pensums académicos, carreras que no sirven para nada, porque así obviamente fabrican zurdos, comunistas trasnochados, y el comunismo y el populismo es maestro en destruir países. No nos olvidemos que Carlos Marx, el autor del Capital, es, es el personaje miembro de la familia Rothschild. Entonces, ha recibido sobornos, cheques para poder publicar lo que a ellos les venía en gana. Aunque no llegó él a publicar el Capital, a él le han hecho decir más de lo que correspondía. Antes mencionaban proletarios del mundo unidos, ahora lesbianas del mundo unidos. Esa es la consigna. Y por supuesto, ecologismo, animalismo, indigenismo, comunismo, lesbianismo, abortismo, son todas recetas que se aplican en todos los países para destruirlos, para que estas familias tengan hegemonía. Ellos se han reunido en 1860 para decir que los tentáculos del imperio tienen que expandirse por el mundo y robarle a todas las naciones sus riquezas. Y esto no lo dice Marianela Montenegro, lo dice su propio historiador, el historiador que ellos han contratado, ellos han unido a la red, y esa red, ese historiador es Quickly. Y por supuesto yo le pido a la gente que investigue quién es Weekly y que por supuesto también sepan que estas familias todopoderosas nunca pensaron que este historiador que ellos estaban contratando iba a hacer pública todo el genocidio, toda la destrucción que han llevado. El plan que tenían ellos. Con todas las naciones. En la Segunda Guerra Mundial han muerto 80 millones de personas y esto tiene un nombre, la red, a la cabeza de la familia Rothschild, de la familia británica, la que arremete todo el tiempo a Argentina. Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio y todo en función a guerras provocadas, abusos provocados contra nuestro país por estas transnacionales a las que sirve Evo Morales, Tuto Quiroga, Doria Medina, Sánchez de Lozada, las dictaduras militares, Carlos Mesa, todos estos delincuentes, Carlos Mesa, en Argentina, Javier Milei, Sergio Massa, los Kirchner, todo ese sistema político está comprado. ¿Cuál es la hermenéutica, Modesto? Primero los investigan y a ellos les sirven los delincuentes, la peor gente. Esa es la que... O sea, no el mérito, el prontuario le sirve. No, el prontuario, y lo digo sin sorna, porque el prontuario es el que buscan para tenerlos agarrados del cuello. Los corrompen hasta el infinito, hasta la médula, para después hacer lo que les viene en gana en los países, porque si no, ellos mismos o los eliminan o los meten presos con la excusa del narcotráfico, como ocurrió con Noriega, con la excusa de armas nucleares, como ocurrió con Gaddafi, y con todos los que se ponen rebeldes. Pero ellos escogen la peor gente, hacen fraude en los países, imponen a toda esta gente y obviamente actúan desde las sombras, escondiendo la mano, pero actúan a través de ONGs, de fundaciones. Las fundaciones han jugado un rol importante porque así han llevado a estudiar, por ejemplo, a Jaime Paz Zamora lo han becado a Lovaina, al hijo de la Choque lo han llevado a Europa, al famoso Arce Catacora lo han llevado becado a Gran Bretaña, ha hecho un posgrado en Gran Bretaña, pero en realidad a lo que los llevan es simplemente a mentalizarlos y escogen el prontuario
y por supuesto a los más idiotas, a los más tontos, a los más burros, a estos que no tienen valores de ninguna naturaleza. Y si usted mira el espectro político actual, va a darse cuenta que esto es absolutamente real. Yo le pido a la gente investigue, no se quede en la ignorancia. Ellos están detrás de la hambruna, están detrás de alimentar a los ciudadanos con Bill Gates, ¿en qué está Bill Gates, Marinela? Bill Gates, ¿qué está preparando? Bill Gates es otro testaferro que primero es el experto del software, después es el experto de las vacunas y ahora es el experto de la carne. Está fabricando carne sintética, pero ya la World Wide Fund está hablando del ecologismo y mediante el ecologismo van a crearle derechos a los animales, a las vacas, a las gallinas. No vas a poder comerte una vaca. Y esto se está yendo contra toda la creación de Dios, porque Dios ha creado todas las cosas tan perfectas como es el cuerpo humano. Y resulta que ahora estos lo que quieren es apoderarse desde hasta la última moneda del ciudadano del mundo. Y es lo que están haciendo. Y nos van a someter a un proceso de hambruna y de esclavización, a alimentar con píldoras, con tabletas, con carne sintética, para seguir sacándole a los ciudadanos del mundo todo su dinero. Así que la gente que no entienda la geopolítica mundial en la que han sumido todo su plan macabro estas familias, por supuesto no va a comprender nada. Acá hay mucha gente que por supuesto no da crédito a este tipo de temas porque ellos tienen sus think tanks, sus órganos internacionales de medición, de corrupción, de crecimiento de la economía. Todo es una falacia. Recuerde, de la economía boliviana se decía que es un ejemplo para el mundo, un ejemplo que es mejor que Suiza, que crece al 4%. Todo es una farsa, una fachada. Así que si hay alguien que tiene que rendirle cuentas a la humanidad, es esta red, ese Club Bilderberg, ese grupo de los 6, esa manga de delincuentes que han hecho y deshecho de los países modestos. Marinela, para terminar, a ver, ¿cómo te pueden seguir y cómo la gente puede investigar todo lo que estás diciendo? Yo le pido, y todas las referencias están en los trabajos de investigación que realizamos, por eso han atacado violentamente nuestros medios, no solo el gobierno de Evo Morales, el régimen de Evo Morales. Le sacaron 2 canales, ¿no? ¿Ah? Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, toda esa mafia delincuencial que trabaja, opera para las transnacionales en desmedro de los bolivianos. En algunos países árabes que venden petróleo le dan una renta a sus ciudadanos no pagan impuestos, tienen la mejor salud, la mejor educación. Sin embargo, acá no solamente nos roban territorio, nos roban riquezas y encima tenemos que pagar todos los platos rotos de la corrupción. El ciudadano tiene que pagar y ahora obviamente te están imponiendo esas leyes para asentar la dictadura, para hacer que no salga como Chávez y diga expropiese, sino que mediante temas jurídicos le expropien a la gente sus propiedades. Acá nos han acostumbrado a vivir a la economía informal, al vivir del contrabando y todo aquello. Sin embargo, ahora a toda esa gente que se ha dedicado al comercio, resulta que le van a preguntar de dónde salió el dinero de su casa, de dónde salió y con cualquier excusa quiere el Estado apropiarse de sus bienes. Y esto es... Estamos hablando, para la gente, Marinela, estamos hablando de la ley 3 y la 280 y me gustaría que empiecen con la clase política, que empiecen a ellos a decir, no, yo ganaba como presidente o como vicepresidente tanto. Bueno, esto supera lo que vos tenés con lo que ganabas. No comías, no te enfermabas, ¿qué pasó o no? Claro, los primeros investigados, pero por el pueblo, tienen que ser estos mafiosos que se han enriquecido. Ninguno de los políticos que han actuado en el sistema político boliviano se salvan. A nosotros, la ONU, que es lo mismo que Naciones Unidas, que tiene grandes tentáculos, ya le he dicho, la OASI, que tiene que ver con la seguridad operacional, la aeronáutica, la World Wide Fund, que tiene que ver con la ecología, la propia Organización Mundial de la Salud, que es una ONG corrupta, que te vende veneno, autoriza que la gente consuma veneno.
te alivia una cosa y te destruye otra. Y por supuesto el cáncer se ha desatado porque estos, por supuesto, con sus industrias alimenticias, te enferman y tienes que ir corriendo antes de morirte a dejarle todo tu dinero a sus farmacéuticas. Entonces, todo esto, por supuesto, está ligado a todos a todas las aprobaciones que han hecho los lobbyisters en Estados Unidos. Y a Estados Unidos lo han convertido en el capataz, pero el ciudadano estadounidense lo mismo ha sido explotado, igual que el ciudadano boliviano, argentino, chileno, igual un huevo en Estados Unidos hoy te cuesta $7 y no puede ser posible. Pues no puede ser posible que estén destruyendo granjas, que estén destruyendo con la excusa de la gripe aviar o cualquier historia, están destruyendo cantidades impresionantes de alimentos. Y esto ya hacían antes, tiraban toneladas de alimentos en lugar de alimentar a toda una población mundial que estos mismos habían esquilmado, porque no tienen por qué haber africanos en hambruna, no tienen por qué haber bolivianos muriendo de hambre, en miseria, en abandono, porque son estas familias que con la ayuda de un sistema político asquerosamente corrupto ha logrado empobrecer a un país enormemente rico como es Bolivia, Modesto. Marianela, con esto no te pregunto más y cerramos. Escúchame bien, pero cortito. Escucha bien lo que te voy a preguntar y mañana, si querés, ahondamos, porque me prometiste mandar algunos datos y yo creo que me lo vas a enviar durante hoy o a la noche. Y la primicia la diste vos ayer, en el programa de la tarde. Escucha esto. Ex ministra denuncia que Romero fue retenido 6 horas en aeropuerto de Buenos Aires. Yo me entero por vos. Me entero ayer a la tarde por vos, en el aeroparque de, no en Ezeiza, En Aeroparque. en Aeroparque, ¿no? Bien, Sí. cortito. Seguramente me va a enviar los datos y mañana ahondamos. ¿Qué venía de turismo a pasear? ¿Venía Romero, Carlos Romero? Carlos Romero iba con enorme cantidad de dinero a un país que está en elecciones, en una etapa preelectoral. La gente juzgue. Lo han retenido durante 6 horas. ¿Por qué no le han confiscado? ¿Quién ha dado la orden para que lo liberen? Esa es la pregunta, Modesto, así cortito. Bien, Marianela, para mí siempre es un gusto, un placer hablar contigo y la investigación que haces, donde hoy en día el periodismo independiente está eh, corriendo riesgo en Bolivia. Lo vemos todos los días con los periodistas, los noteros que van a cubrir notas realmente de avasallamientos, de todo. Y yo creo que de una vez por todas tenemos que despertar todos que la clase política, en vez, encima de que hacen mal su trabajo, se les paga. Porque si yo te puedo asegurar que vas a lo privado, no duras un segundo. Estoy hablando de la clase política. Sus sueldos son Así para que, los chicles, lo que roban es la fantasía. Marinela, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. Un abrazo a toda esa bella audiencia y ojalá, pecado original, la ignorancia, la desinformación. Aló Marianela Noticias en YouTube, en Facebook, en Twitter, aunque nos aplican algoritmos de shadow ban, nos ponen en la sombra, dificultan el ingreso, haga todo el esfuerzo y comparta. Un fuerte abrazo a ¿Y todos. qué está pasando? ¿Qué está pasando con el programa nuestro de los domingos? ¿Seguro? No le ponga la menor duda. Abrazo, gracias. Bueno, ahí lo escuchaba Marinela Montenegro, por supuesto, lo escuchó acá en la 92.5, Radio La Colectiva Oriana Escobar, la voz de Bolivia en Argentina.